Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria. Fomentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo. Bienvenidos. Saludos amigos, seguimos de travesía por estas vías de los campos productivos en el departamento del Meta, Colombia. Y en esta ocasión vamos por la zona rural alta del municipio de Lejanías. Vamos trepando la cordillera. Y con estos imponentes paisajes que enamoran del campo, queremos alentar a la gente, sobre todo a la juventud, con los ejemplos de emprendimientos productivos exitosos que ilustramos en nuestros videos. En el campo está todo por hacer y día a día va creciendo la demanda por alimentos. Desde luego todo proyecto en sana paz y equilibrio con la naturaleza. Ya habiendo llegado a nuestro destino, la finca Costa Rica, también conocida en la zona como Casa de Piedra, en la vereda El Diamante, les presento a nuestra anfitriona, toda una reina con vocación agropecuaria, conocedora y experimentada en las faenas del campo y desde luego entregada a su labor. Ella, junto con su familia, manejan este bello ejemplo de economía familiar campesina. Bueno, en Casa de Piedra estamos viendo un pequeño modelo muy bien llevado que está dando resultado de la ganadería regenerativa. Cuéntanos de qué se trata este proyecto tuyo y lo que está viendo el público en este momento. Bueno, nuestro proyecto hace 4 años viene funcionando. Empezamos con una idea de cambiar un poco la metodología de cómo se venía manejando el tema de la ganadería en nuestra finca y pues estuvimos en negociaciones, viendo las posibilidades, viendo a otros municipios, a otras fincas, a ver los procesos que ya se tenían de ganadería regenerativa y pues empezamos a tratar de imitar con algunas instrucciones, enseñanzas, acompañamiento con otras personas como Hágale, que se vinculan a este proceso, que Hágale es la Asociación de Ganaderos de Lejanías. Somos actualmente 9 personas de esta asociación y estamos pues trabajando justamente en ir con ideas, buscando posibilidades para cada finca. Entonces nuestra finca es quebrada, ¿sí? Entonces se dificulta un poco el proceso, pero aún así buscamos la forma y ya toda la finca está con este diseño de potreros y pues de ganadería sostenible. ¿Qué ganado tienes acá? Nosotros empezamos con los llamados 7 colores, ¿no? ¿Por qué? Pues porque veníamos con la idea de que que lo mejor era como tener el doble propósito, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta a través del tiempo y de la experiencia ya vivida que pues no, si se tiene carne no se tiene leche y si se tiene leche pues no se va a tener carne. Entonces es como en lo que se está trabajando ahora y es empezar a cambiar la raza. En este momento tenemos vacas que son Jersey, hay otras que son Gyr, hay otras que ya tienen cruce. Y también hay por ahí una mezcla entre Holstein y Cebú. ¿Cómo tienes distribuidos los potreros y cuál es el sistema de rotación? Bueno, nosotros tenemos un lote que es de lechería, entonces en la mañana están vacas de ordeño y terneros y al mediodía se apartan los terneros, se van al corral, allí ellos tienen su propia comida, pastico cortado y bueno, otras mezclas. Y para ellas tenemos alrededor de 40 potreros
Como es rotación día, entonces nosotros tenemos los 40 potreros y se hace la rotación de 40 días. ¿Te da la suficiente comida ese descanso de los potreros durante 40 días? Sí, digamos que esta zona que tenemos acá, pues nuestra finca como tal, tiene el suelo muy arcilloso. Entonces hemos visto que necesitamos a veces más terreno, ¿sí? O sea, en mucho invierno la producción de pasto baja un poco, pero en verano la producción de pasto es súper buena porque el terreno pues aguanta, ¿sí? Digamos que en invierno se empichala mucho, en verano pues permite precisamente que tengamos mucho más producción de pasto y pues las vacas están mucho mejor porque pues no hay tanta humedad en el suelo. Los caminos ganaderos que tenemos en este momento, ellos fueron construidos con lo que les comentaba hace un momento, que es con Hágale, la asociación. Con ese grupo de trabajo que tenemos, hemos estado haciendo caminos ganaderos porque se nos empezó a presentar esa dificultad, y es que pues las vacas estar pasando todos los días por el mismo lugar, se creaban muchos chucuales, mucho hueco, y pues problemas de mastitis, casquera, y pues los problemas que frecuentan las vacas por la humedad y pues por el pichal. Tuvimos que hacer esos caminos. Uno de esos caminos tiene llantas que tuvimos que colocar estratégicamente para retener el balastro, para que no se nos lavara las cosas, sino que quedara ahí. Y en el otro, en este momento tenemos sembrado vetiver, que va a ser luego una barrera para que nos retenga el balastro o lo que se coloque, para que el agua pues no se vaya a llevar después lo que se haga de camino ganadero. ¿Qué otro proyecto ligado a este estás desarrollando acá? Bueno, nosotros hace alrededor de 8 años mi madre comenzó a hacer lo que se llama la transformación de lácteos. Aprendió mediante el SENA un proyecto y pues con esto pudo hacer pues lo que es los derivados lácteos. Hace 4 años exactamente estamos muy juiciosas con el tema de transformación, y esto va muy ligado a lo que tenemos acá, y es que si tenemos una buena ganadería, tenemos una buena producción de leche, asimismo será nuestra transformación y pues nuestros clientes se van contentos. Viendo la posibilidad también de que la economía debe ser más rentable para el campesino, porque pues ¿qué pasa? Las empresas que nos compran la leche a nosotros como campesinos pues nos las paga al precio que ellos quieren y no le dan el valor que realmente merece. Nosotros actualmente hacemos la transformación y notamos que pues realmente le damos ese valor agregado y nos da un buen salario para que nosotros podamos tener una mejor dignidad de vida, ¿sí? Calidad de vida. Bueno, tienes un biodigestor, ¿de qué manera lo aprovechas y cómo fue la construcción y por qué encaminaron la idea de hacer un biodigestor? Bueno, nosotros estábamos en un proyecto de Farmer to Farmer hace 6 años. Estábamos en ese proyecto que era en convenio con la Universidad de Unillanos y la Universidad de Purdue en Estados Unidos. Dentro de este proceso también pues nacieron las primeras salidas de ir a conocer a otros lugares, lo que son pues las fincas ganaderas sostenibles, y también empezamos a ver el tema del biodigestor. Ahí fue donde nació pues como la idea de crear acá la posibilidad de un biodigestor. Habíamos visto dentro de Lejanías y en otros municipios biodigestores que funcionaban con cerdos, y pues dijimos, bueno, vamos a intentarlo porque pues la producción con estiércol de vaca pues debe ser un poco menos la producción de gas, ¿no? En este momento sabemos que es muy bueno también. Con el estiércol de vaca se puede hacer gas. Nosotros cocinamos con ese gas hace 6 años que lo instalamos. Venimos manejando el gas natural, ¿sí? Nosotros hacemos un lavado de por la mañana después de que salen las vacas de ordeño y los terneritos que se nos quedaron toda la tarde allá, donde ahí mismo ellos comen, se alimentan y todo. Ellos duermen allí y al otro día uno hace el lavado de ese sector y donde se ordeña,
¿sí? Eso se lava, va a llegar a una canasta, luego al biodigestor, las bacterias hacen su proceso de descomposición y en esa descomposición se produce el gas. Ese gas se va por una tubería, que en esa tubería hay una trampa de gases sulfurosos y nitrosos, que son los gases que descomponen y oxidan las ollas y que causan mal olor en la cocina. Cuando hace ese proceso, entonces se va limpio la casa y nosotros lo que hacemos es quemarlo y quemarlo en el alimento pues, del hogar. Sí, entonces Para hacemos cocinar los alimentos, hacemos desayuno, almuerzo y calentamos cena súper bien con el gas. Tienen se suplen permanentemente de gas del biodigestor. Permanentemente. Bueno, y los residuos que salen de este biodigestor. Nos encontramos en este momento en el tanque que va a recibir lo que es la salida del biodigestor, los lixiviados del biodigestor. Entonces este es el tubo que nos va a dejar salir ya lo que se viene almacenando hace alrededor de 7 días, lleva más o menos. Entonces cuando él lleva los 8 o 9 días, entonces esto está súper lleno y lo que nos da la indicación de que hay que destancar para que salga. Entonces en esa parte de allá se va a ir el agua y pues la zanja que les comentaba está pues hacia ese lado. Otra de las ventajas de este modelo sostenible de ganadería es que se permiten elaborar su propio silo o suplemento alimenticio, prescindiendo del costoso alimento concentrado bovino, un valor agregado a esta leche que la hace más natural, de mejor sabor y más apta para el procesamiento de productos lácteos. Este es el pasto listo para ensilar. Entonces, de aquí lo vamos a colocar acá en la caneca. Y acá, luego de que ya este está lleno prácticamente, la caneca se va pisando. Y luego cuando ya está llena, pues ya queda de esta manera. Acá podemos encontrar que eso es una hojita de botón de oro. Tenemos acá lo que es la caña, aquí está un palito de caña. Y tenemos el pasto. Sí, entonces esto ya se fermentó, la caña hace lo de la melaza, entonces a veces le echamos melaza y a veces simplemente con la caña ya eso nos causa el fermento, ¿sí? Entonces ya esto ya está el tiempo de 20 días más o menos y ya esto se está pudiendo echar a las vacas porque ya está fermentado, entonces ya quiere decir que es un buen silo para las vacas. Cuando necesitamos ya el punto para cortar el botón de oro y que sirva para el consumo de la ganadería es cuando está el punto, este puntico, sin abrir. Cuando ya está abierto sirve solo para abejas, porque ya no nos sirve para cortarle para el ganado. Entonces quiere decir que está a punto de cortar. La salida del biodigestor con los residuos del biodigestor abonan una huertica. Háblenos un poquito de esa pequeña huerta. Sí, esa huerta también fue hecha en una de las manovueltas o llamadas mingas de mujeres. En ese entonces, cuando estábamos con el mercado campesino, las mujeres del mercado campesino nos unimos para trabajar en lo que es las huertas caseras. Sabemos que gracias a las mujeres es que nos permitimos tener abundancia en nuestras casas, ¿no? Entonces las mujeres campesinas lejanienses nos unimos en cierta época e hicimos la idea de nuestra huerta y es lo que hay actualmente en nuestra huerta. Allí tenemos lo que son productos poquitos pero que siempre los tenemos, entonces tenemos el pepino cohombro, tenemos acelgas, tenemos espinaca crespa, tenemos espinaca morada, tenemos sagú, tenemos malanga. Nosotros venimos de una tradición santanderiana y en Santander todos los tubérculos son comestibles para nosotros. Entonces tenemos el bore, tenemos la malanga y pues son productos que nosotros los sacamos allí en esta pequeña huerta y los cosechamos para el consumo de la casa.
¿Qué es esto, Adriana? Esto es hilo para las gallinas. Esto contiene pasto de corte, botón de oro, tiene salvado de maíz, tiene ortiga y tiene hojas de bore. ¿Ustedes aquí les dan alimento concentrado? No, este es nuestro concentrado para ellas. Es un silo que nosotros mismos hacemos con plantas que se dan acá mismo en la casa. Lo único que compramos es el maíz que se les da en la mañana y el salvado de maíz que se les adiciona acá para que ellas tengan un alimento extra. ¿En qué proporción mezclas el maíz? Se le echa más o menos, son como una arroba para la bolsa. La bolsa es más o menos que pesa que otros 50 kilos cuando la tienes llena. Más o menos. Ah, y tiene caña, ¿no? También tiene caña. Bueno. Una de las cosas que más le agradezco al Señor del Universo es que me permite realizar estas travesías por el campo para llevarles a ustedes estos hermosos ejemplos de las personas que desde aquí trabajan de sol a sol por la soberanía y la seguridad alimentaria de las gentes que habitan las ciudades. Gracias amigos, no olviden dejar un like, un comentario y su suscripción a nuestro canal de Los Llanos, por donde acostumbramos a ilustrarlos con nuestro espacio periodístico de Travesía Agropecuaria. Y continuaremos trabajando para ustedes. Hasta muy pronto.